Gracias. Asambleísta Luis Fernando Torres. Señora Presidente, señores legisladores, para entender debidamente el alcance y la dimensión de la ley de telecomunicaciones que debatimos, conviene comenzar por la parte final, esto es, analizar una a una las disposiciones finales y luego de ello fácilmente se llega a la conclusión que esta ley lo que hace no es sino aplicar el modelo venezolano en materia de control y regulación de las telecomunicaciones. Las disposiciones finales de la ley, ¿qué dicen? En primer lugar, que desaparece la Superintendencia de Telecomunicaciones. En segundo lugar, que se cesa inmediatamente al Superintendente de Telecomunicaciones. En tercer lugar, que el ministro de Telecomunicaciones asume la representación que ahora la ejerce la Superintendencia de Telecomunicaciones en los organismos internacionales de telecomunicaciones. Y la cuarta disposición final señala que la Agencia de Regulación y Control asume las funciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones, del CONATEL y de la Secretaría Técnica de Comunicaciones. Si se analiza a fondo el alcance de estas cuatro disposiciones finales, uno difícilmente puede equivocarse. La centralización completa en el control de las telecomunicaciones existe en Venezuela y una vez publicada esta ley existirá en el Ecuador. Centralización desde el Ejecutivo, porque será el ministro de Telecomunicaciones quien esté en el vértice del poder, en la agencia de regulación y en la operadora estatal. En otras palabras, con lo que hoy vamos a aprobar, no habrá organismo independiente de control en este país. Esta mañana recibimos una buena noticia. El Parlamento Europeo extendió las preferencias arancelarias en beneficio del Ecuador. Hace pocos días, el ministro Rivadeneira suscribió el acuerdo comercial con Europa, que en algún momento será materia de discusión en esta asamblea. La Unión Europea, como hice notar en el primer debate, exige que aquellos países con los que suscribe acuerdos comerciales en materia de telecomunicaciones distingan y separen a los organismos operadores de los reguladores y controladores. Veo que la Comisión ha puesto especial atención a este punto. Gran parte de la fundamentación de la Comisión se orienta a explicar que no se violarían los parámetros del acuerdo comercial con Europa. ¿Qué dice la Comisión? La operadora estatal CNT es jurídicamente distinta de la nueva Agencia de Regulación y Control. Y es verdad, la una fue creada por decreto ejecutivo con personalidad jurídica de derecho público y la otra será creada hoy mediante ley con personalidad jurídica de derecho público. Son distintas, es verdad, pero funcionalmente están vinculadas. Si bien la Comisión dice que funcionalmente no existe ninguna vinculación, sí existe. El presidente del directorio de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones es el ministro de Telecomunicaciones. El presidente del directorio de la Agencia de Regulación y Control que se cree en esta ley será el ministro de Telecomunicaciones. Si analizamos las amplias competencias que esta ley le otorga al directorio, podremos advertir que el ministro de Telecomunicaciones, nombrado y dependiente del presidente de la República, va a tener un rol definitivo, no solamente en la regulación, sino en el control. Pensemos en un caso. Resuelve esta agencia que hoy creamos sancionar a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Resulta que esa sanción debe ser impuesta por el director, por el representante legal de la agencia, y la ley establece que puede ser apelada al directorio.
¿Qué va a hacer el ministro de Telecomunicaciones cuando tenga que resolver la apelación que pueda potencialmente hacer la Corporación de Telecomunicaciones por una sanción impuesta? Él mismo se va a sancionar, él mismo se va a juzgar. Y vayamos más allá. Si esta agencia de regulación y control sanciona a Movistar, a Claro, que son operadoras de la telefonía celular, o alguna otra que en el futuro opere en el país con inversión europea, ¿qué va a ocurrir? Impone la sanción aquel que forma parte de un directorio de la operadora estatal. Se podría interpretar que esa sanción constituye una especie de discriminación, sanción para la operadora privada impuesta desde el directorio por el ministro de Telecomunicaciones, sanción que podría perjudicar a otras operadoras privadas. Son tan vastas las competencias que esta ley le concede a esta nueva agencia de regulación y control que el ministro desde el directorio va a tener un papel protagónico en las regulaciones y en los controles. Me pregunto si en algún momento se llama licitación para que otras operadoras distintas de la CNT puedan ocupar lo que queda de la banda 4G y se presenten conflictos, impugnaciones. ¿Qué va a hacer el ministro de Telecomunicaciones, que es miembro del directorio de la agencia que hoy se crea y también miembro del directorio de la CNT, ahora mayoritariamente adjudicataria en la banda 4G? Es gravísimo lo que se está haciendo en el país. El momento en que se decide una expropiación, porque puede expropiar esta agencia de regulación y el directorio tendrá que intervenir cuando le corresponda. ¿Qué papel va a jugar el ministro dependiente de la presidencia de la República? Miremos a los países vecinos y cercanos. Colombia y Perú tienen acuerdos comerciales con Europa. En estos dos países, los organismos de control son completamente independientes de las operadoras, con la consideración que en Colombia y en el Perú no hay operadores estatales. En el Ecuador sí, y puede haber operador estatal por mandato constitucional. En Chile se está impulsando una reforma con el propósito de que exista un órgano de control completamente independiente de los operadores privados. No se puede entonces pensar que con la ley que hoy está aprobando la Asamblea no se violarían los grandes parámetros de los acuerdos comerciales con Europa. En cualquier momento, la Unión Europea bien podría ver en la ley que ahora aprueba la Asamblea un obstáculo, ojalá no insalvable, para que pueda instrumentarse un acuerdo comercial que espero sea saludable para la economía de nuestro país. Pero hay más. El artículo 213 de la Constitución establece de manera explícita que solamente las superintendencias pueden ejercer controles en cuanto a la provisión de servicios públicos. No pueden ser controlados los prestadores de servicios públicos por entidades distintas a las superintendencias. Movistar, Claro, operadoras privadas, CNT, operadora pública, ¿prestan o no un servicio público? Claro que prestan un servicio público y según la Constitución, una superintendencia es la única que está llamada a ejercer el control completo. El momento en que se elimina a la superintendencia correspondiente, en este caso a la Superintendencia de Telecomunicaciones, se viola abiertamente el artículo 213 de la Constitución. El día de mañana, el superintendente de Telecomunicaciones será el ministro de Telecomunicaciones desde el directorio de cada una de las empresas. ¿O pensamos que el ministro de Telecomunicaciones va a ser un convidado de piedra? Es el ente rector, el ministro convertido en superintendente en contra de lo que manda el artículo 213 de nuestra Constitución. Este proyecto es inconstitucional y por esa razón
debe ser archivado. Adicionalmente, este proyecto viola los parámetros de cualquier acuerdo comercial con la Unión Europea y por ello no debería ser aprobado en esta Asamblea. Muchas gracias.